Bueno, vamos a comenzar. Es muy grande. ¿Llegan a escuchar? Bueno, yo decía, Lorena, para la próxima, no hemos trabajado directamente en el aula, no es necesario hacerlo acá porque es muy grande, se pierde por ahí, la idea es poder trabajar en esta cosa. Quedan 3 encuentros, este y 2 más. Y hoy vamos a trabajar con lo que nosotros vamos de lo macro a lo micro. Cuando digo lo macro, estoy hablando de lo global, porque tiene que ver con lo nacional. Y nosotros tenemos que lograr llegar a fin de año a lo que tiene que ver con el mundo institucional. Y es aquí donde la institución escolar hace, de alguna manera, su aterrizaje para poder incorporar el manual de funciones de lo que es la autoridad institucional, secretario de una institución educativa, primaria, secundaria, inicial o superior. Bien. Hoy vamos a tomar 2 cuestiones puntuales. Una es constitución de la provincia de Misiones. No vamos a trabajar la constitución haciendo el análisis como tal, sino simplemente tomar el título que corresponde a educación. Porque de allí tenemos que ver cómo la provincia de Misiones implementa todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo en función de, para la redundancia, la función social de lo que corresponde a educación. Vamos a ver someramente lo que es el estatuto docente, que rige tanto para gestión estatal como para gestión privada, con una diferencia. La gestión pública privada se rige por una ley de creación que es el Servicio de Protección de la Empresa Privada, que surge desde el año 93 y que toma ciertos parámetros de otras jurisdicciones para establecer criterios de incorporación de instituciones como el caso de Roque González y otras instituciones que responden a la modalidad pública de gestión privada. Pero yo quiero que lo estoy diciendo, pública de gestión privada, no son privadas como tal. ¿Se entiende? Porque una privada es aquella institución que no recibe ningún tipo de subsidio del gobierno. En la provincia de Misiones no tenemos ese tipo de instituciones. En Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires sí hay instituciones privadas, no son públicas. Cuando yo hablo de institución pública es porque pública significa del pueblo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la impronta curricular va a ser común. Fíjense, el nivel de educación secundaria de esta institución es exactamente tiene el mismo plan de estudio de la bachillerato que tenga que ver con orientación en ciencias sociales, con el que se dicta en el colegio provincial número 1 o el que se dicta en alguna otra institución pública que tiene la parte. ¿Me entiendes? Por eso público, porque aplica la política pública curricular común a todas las otras instituciones. La impronta lo da a través de su proyecto educativo. La impronta lo da a través de sus objetivos institucionales y el proyecto de egresado que tiene cada institución tener. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo le puse de arriba o de abajo? Tiene la flechita. La flechita. ¿Cómo mirar? Ahí. Constitución de la provincia de Misiones. ¿Desde cuándo Misiones es provincia? ¿De acuerdo? ¿Desde cuándo la provincia de Misiones es provincia? ¿Cuál es la diferencia entre provincia y territorio nacional? ¿De acuerdo? Así no hablo solo. ¿Tenemos 100 años de provincia acá o no?
La provincia de Misiones fue territorio nacional hasta el año 1953. Es provincia a partir del año 1953. Y en el año 1953 se sanciona la Constitución, fíjense, prácticamente después de 100 años, porque cuando la República Argentina se convierte en república, con la Constitución sancionada en el año 1850, ¿se acuerdan de esto? Más o menos. En la época de Justo José Urquiza, después de haber sido derrotado Juan Manuel de Rosas, se conforma el Congreso en la ciudad de Santa Fe y se sanciona la Constitución Nacional, constitución que no participa la provincia de Buenos Aires, porque recuerden ustedes que Buenos Aires había sido separada del territorio argentino, de la Confederación Argentina, por lo tanto, esta primera mirada constitucional, si se quiere, en 1853, Buenos Aires no participó, por lo tanto, después, con la batalla de Pavón, cuando Mitre logra vencer, se hace una nueva reunión y se incorpora a la provincia de Buenos Aires como parte del territorio nacional. Porque cuando surge esta posibilidad de la sanción de la Constitución, en 1853, la capital de nuestro país, ¿dónde estaba? Porque Buenos Aires no formaba. ¿A dónde se llevó la capital? Acá. En la ciudad natal de José Urquiza. ¿Cuál sería? Entre Ríos, Paraná. Esa fue nuestra capital provisoria, ¿no? Bien. Entonces, 100 años después, la provincia de Misiones, convertida en territorio nacional, se convierte en provincia. Una provincia medianamente pobre. ¿Cuál es la última provincia del territorio nacional? ¿Cuál es la última provincia que deja de ser territorio nacional para pasar a ser provincia? Porque somos más grandecitos y fuimos a la escuela primaria y estudiábamos que la República Argentina tenía una capital federal, 22 provincias y un territorio nacional. ¿Cuál era ese territorio nacional? Exactamente, Tierra del Fuego. Esta es la última, el último territorio nacional que pasa a ser provincia. ¿Sí? Por lo tanto, ahora, ¿cuántas jurisdicciones tiene? ¿Cuántas jurisdicciones tiene nuestro país? Muy bien, muy bien. 24 jurisdicciones, 24, ¿sí? Porque Cava se considera como una jurisdicción más. ¿Sí? Ciudad autónoma de Buenos Aires, no es provincia. Pero bien lo que dice, el territorio nacional está formado por las 24 jurisdicciones, más la ciudad autónoma de Buenos Aires, ahí en todas las resoluciones del Consejo Federal de Educación y en todas las normativas emanadas de Buenos Aires, aparece esto que les menciono, ¿no? Bueno, pero no es tema de ahora, es simplemente como para poder encuadrar y contextualizar lo que estamos diciendo. La provincia de Misiones, como tal, adhiere a una constitución provincial. Así como nosotros tenemos ciertas normativas nacionales, la provincia tiene también determinadas normativas que son propias de la región y que son las que van a regular todo lo que tenga que ver con la dimensión territorial, económica, política, social, cultural, educativa, de salud, de trabajo. No nos vamos a detener a analizar la constitución de la provincia de Misiones porque no es mi problema. Pero sí me quiero detener en el título tercero. Se tiene en materia derecho social, capítulo 4, artículo 40-47, es pura y exclusivamente del ámbito educativo. No nos vamos a detener ahí. Solamente quiero tomar el artículo 40. ¿Por qué? Porque la provincia de Misiones, cuando organizada, ¿qué es lo que dice ahí? La organización y dirección pública
Del izquierdo. Izquierdo. Ahí está. Cuarto. ¡Qué miedo! ¿De quién? Alguien con miedo. Como que no le va a pegar así. Del Consejo General de Educación, exactamente. ¿Qué tienen ustedes? Terminamos de ver. Voy a leer de nuevo a ver si podemos impedir lo que quiere. La organización y dirección técnica administrativa de la educación, excepto la universitaria, estará a cargo de un Consejo General de Educación, autónomo, compuesto de un director general de educación que hoy, en la actualidad, 29 de septiembre, presidente, que no es presidente, director general, el profesor Juan Alberto Galarza, el actual presidente o director del Consejo General de Educación. Anteriormente como funcionalidad, anteriormente han habido diferentes reportes que se renuevan cada 4 años. Digamos que la autoridad máxima de educación, ¿por qué norma? No solo ustedes están en el examen final, entonces digo, bueno, ¿cuál es la norma que establece la autoridad máxima del ámbito educativo en la UNA? Muy bien, es una constitución provincial. La autoridad máxima, en su artículo 43, determina que el ámbito educativo provincial, yo no lo estoy diciendo, el ámbito educativo provincial va a estar regido por un director general de educación que ejercerá su presidencia. Por eso decimos presidente del Consejo, porque no dice presidente, pero en realidad su cargo no es presidente. Ejercerá la presidencia, pero su cargo es director general de educación. Bien. Luego dice, este director general de educación tiene 4 vocales. ¿Cuántos son elegidos por el Poder Ejecutivo? 2. O sea que el gobernador dice, yo quiero este y este para que la acompañe a este presidente o a este director general. ¿Y los otros 2 quiénes? Los docentes. Muy bien, los docentes. Pero los docentes del bloque. ¿Los docentes de quién? Exactamente, muy bien. Porque ahora vamos a entrar en un ámbito válido. Durante 4 años, ¿quién entró en el cargo? Los 4 vocales más el director general. ¿Cierto? Muy bien. Son reelegibles, o sea, pueden tener un periodo más de 4 años. Y solo podrán ser removidos por el juzgado de enjuiciamiento por la causa y de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 158 de la Constitución, para la que dice el artículo 158. Y yo también con inquietud de estas cuestiones que de alguna manera determinan la incompatibilidad de la posibilidad de poder continuar en el mercado, ¿no? O sea, todo lo que haya que ver con conducta indebida o más bien no ejercer la vida democrática en este ámbito contexto en el cual vivimos. Muy bien. ¿Cuál es la norma jurídica máxima en una jurisdicción? Nación. ¿Cuál es la carta magna? Muy bien, la Constitución Nacional es la que de alguna manera ampara todo el territorio nacional. Y en cada provincia la nacional, pero amparada bajo qué? La Constitución de qué? Muy bien, exactamente. La Constitución Nacional lo que determina es todo el ámbito nacional y por ende todo lo que tenga que ver con la concatenación de estas jurisdicciones bajo el mismo territorio. Me determina, es decir, bueno, la República Argentina tiene esta forma de gobierno, y por tener esta forma de gobierno tiene estas características particulares en cada una de sus jurisdicciones al interior. Pero que muchas veces decimos, Dios aquí en Buenos Aires no mira las provincias, porque todo está centralizado de alguna manera en Buenos Aires y todas las noticias salen desde Buenos Aires. De ahí viene esta famosa
19 de lo que es civilización y barbarie. La civilización está en el centro y la barbarie está en la periferia. Y muchas veces Buenos Aires supone que Misiones todavía vivimos con taparramos, porque es la fantasía de la gente que realmente no ha llegado a la provincia, o no ha llegado al interior. Entonces, tenemos una carta magna que es la Constitución Nacional, pero que también, por tener la forma de gobierno representativa, republicana y federal, respeta esa Constitución o Carta Magna de la provincia, sancionada en el año 1953, cuando Misiones pasa a ser de territorio nacional a provincia como tal. Bien. Nuestra Constitución, la Constitución de la provincia de Misiones, en su artículo 43, determina para la educación. Entonces, estoy hablando de educación, y acá tiene que quedar claro, pero estamos hablando de una educación privada. El ámbito educativo como tal va a estar regido por una autoridad ejercida por un director general, y la autoridad máxima de educación de la provincia de Misiones es el Consejo General de Educación. Yo les decía, vamos a entrar en un terreno híbrido. ¿Qué híbrido es? Que conviven dos tipos de sistemas, como el auto híbrido, el combustible y la electricidad, cosas diferentes. Exactamente, son híbridos, quiere decir que no hay un término para decir que esto es así o esto no. Es como caminar, una expresión caminar sobre vidrio sobre cáscara de boca. Porque en algún momento eso se rompe. ¿Por qué? La evidencia tiene que ver con esto, no hay claridad en determinadas cuestiones. Cuando yo digo no hay claridad en determinadas cuestiones, y acá es donde quiero hacer la reflexión con ustedes, no para decir esto está bien o está mal, sino para ver dónde estamos parados. Tenemos un Ministerio de Educación, ¿o no? Hay un ministro de Educación. ¿Qué pasa con la Constitución? Por Constitución. Ustedes se imaginan en el año 1993, cuando la Cámara de Representantes sanciona la ley 2987, el escándalo que fue en la provincia de Misiones, porque la ley 2987, que después se convierte en digesto, ¿saben lo que es digesto? El digesto es lo que unifica por temática las leyes provinciales. Entonces, todo lo que sea ley 6 corresponde a educación. Entonces tengo ley 6, número 100, 250, tiene que ver con el protocolo de acoso y violencia escolar. Pero siempre tiene el artículo 6. O sea, la ley corresponde a ese capítulo, ¿no? El digesto es 6. La ley 6, número 46. Así es, ley 6. Porque después lo va a hacer. La ley 6, número 46, antes del 1987, es la ley de creación del SPEN. Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Porque recuerden ustedes que la provincia de Misiones tiene dos ámbitos: un Consejo General de Educación y un Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones. Acá yo no estoy para discutir si está bien o está mal. Lo que quiero es, ¿cuál es la norma jurídica máxima en la provincia? ¿Cuál es la norma jurídica máxima? La Constitución Nacional. ¿Qué dice la Constitución Nacional en el artículo 43? ¿Habla del tiempo? ¿Habla del criterio? Entonces, ¿es constitucional? Entonces entramos en un terreno híbrido. ¿Entiendes por qué? Porque ¿cuál es la norma que determina la regularidad de lo que debe ser una constitución? Si en la Constitución, la Carta Magna, la máxima normativa es la Constitución Nacional, de ese marco no puedo salir. ¿Por qué? Porque si no, no tendríamos inconveniente allá por el año 1976 a 1983, cuando se llamó Proceso de Reorganización Nacional, Gobierno del Pacto, Rompimiento de la Democracia, porque
Porque la Constitución, en el artículo primero, ya dice: la República Argentina adopta como forma de gobierno la representativa republicana y federal. La representativa republicana y federal me da el ámbito de la democracia. O sea, la Constitución es lo que me determina cuál es la manera que tengo que conducir jurídicamente y jurisdiccionalmente, en el ámbito nacional y en el ámbito provincial. Vuelvo a esto. Ni está bien ni está mal. Es un terreno híbrido, porque el Ministerio de Educación de la provincia existe y está por un decreto gubernamental. Ahora, y acá entramos a mirar algunas cuestiones que habrán trabajado seguramente, algunas informaciones ciudadanas, en otros en lo que se llamó en su momento educación cívica, depende de qué plan de estudio hemos tenido, pero se estudiaba estas cuestiones que les estoy mencionando ahora. ¿Por qué? Porque es lo que me va a determinar, de qué manera conducirme frente a determinados estamentos determinados. ¿Entiendes? Entonces no sé si está bien o está mal, simplemente lo que dice la norma. La norma me determina que la educación va a estar regida por un director general que va a ejercer su presidencia, con vocales, dos que van a ser electos por el Poder Ejecutivo, dos que van a ser electos por los docentes que corresponden, y ellos decían, a la misma, por ahí dice, no, y el restante de ellos por los docentes empleados de la repartición. Cuando hablamos de repartición, hablamos del Consejo de la Educación. Por lo tanto, la misma Constitución dice que todos los docentes deben estar agremiados. Ahora, esos premios que aparecen, van a tener política o no, y sabemos que en algún momento el premio oficial, un DFM, no docente de las prescripciones, tuvo más un papel protagónico político que en realidad acompañar realmente a la gente de los docentes. Eso es otro tema. Lo que vemos es cómo tenemos regularizado, si se quiere, una norma jurídica que es la que me establece cuáles son las maneras o las pautas por las cuales la educación de millones de carreras. Es preocupante, sí es preocupante. Es preocupante ¿por qué? Porque podría, no se ha hecho para mí, pero podría en algún momento declararse como anticonstitucional. ¿O no? Si no está en la Constitución, es contrario a la Constitución. Entonces, por eso le digo que es un terreno híbrido. Yo le tengo que mencionar porque es parte del programa. Acá no quiere decir que vamos a salir a levantar bandera para cambiar la Constitución. No, lo que digo es que es un terreno bastante complejo. Dos cuestiones. El Ministerio de Educación no tiene alumnos, porque no tiene escuela. ¿Quién tiene escuela? ¿Quién tiene escuela? El Consejo. El Ministerio no tiene escuela. Porque la Constitución dice que los docentes, ¿dónde están los docentes? En las escuelas. Por lo tanto, las escuelas tenemos el Consejo. ¿Cuál es la diferencia entre ser docente del ámbito privado y del ámbito estatal? Que yo, docente de la escuela número 1, de la escuela normal mixta, de la escuela provincial número 1, de la escuela de comercio número 6, dependo del Consejo General de Educación. En su estructura tiene vocales que están por encima de los supervisores que están por debajo de las direcciones generales, tengo una dirección general para el nivel de educación inicial, una dirección general para el nivel de educación primaria, una dirección general para el nivel de educación secundaria, una dirección general para el nivel de educación superior, y dentro del nivel de educación superior tengo formación técnica por un lado y formación por el otro. En el caso de la dirección de educación superior, habrán escuchado hablar de la dirección de Oviedo, que es el director de educación superior, que tiene la formación técnica y la formación docente, dentro del Consejo General de Educación. Porque también el Consejo tiene una autónoma. Y esos vocales que mencionan aquí son los que me determinan. Yo se me acaba con el padre Valencia, está ya en la agenda, ver este secretariado para. Ustedes saben y a dónde van a ir. Van a repartir por curso seguramente en escuelas como técnico, pero para ejercer en escuelas estatales, ¿dónde van a ir? A una educación disciplina. Ahora vamos a ver en el estatuto docente si aparece la palabra secretaría.
nos dan un marco regulador para decir, tengo posibilidad de título hermano, poder tener la posibilidad de ser secretario, ¿se entiende? Porque si no está en el estatuto, no hay manera de poder poner el ejemplo. Tiene que estar el cargo en el estatuto docente para poder decir, tiene posibilidad de tener evaluación. Ya lo veremos más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué pasa si yo les digo, en la Constitución no está instituciones públicas y gestión privada, y ustedes están en la institución pública y gestión privada? ¿Qué va a pasar con ustedes? Allá el 30 de noviembre del año que viene, cuando tengan título de secretario, ¿qué va a pasar? ¿Quién no está en la Bueno, pues como parte de la educación. Claro, somos parte de la educación y hay una ley de por medio. Está la ley de creación del PEN, que es la que lo mencionaba. Está el Ministerio de Educación, que tampoco está en la Constitución, pero está como un decreto gubernamental, o sea, que está organizado. Lo que sí hay que revisar es la norma jurídica porque podría plantearse la anticonstitucionalidad al no estar en la Constitución. Porque no quiere decir que esto va a significar un quiebre y tener que desaparecer como subsistema. Porque nosotros en realidad somos subsistemas, estamos por debajo del sistema. Entonces vamos del subsistema. Bien. Sí, comentó la pregunta que tuve cuando me dice que bueno, las instituciones públicas y privadas también dependen del consejo, ¿sí? Ajá. ¿Por qué se suele escuchar a veces los docentes cuando llegan muy comunicados a la escuela pública? Bueno, pedir la denuncia sobre lo que sea. Y la privada siempre se suele mencionar conciliar, o sea, no podemos buscar en lo que con el limitado a que el certificado de Porque la diferencia que hay entre instituciones públicas y gestión estatal y gestión privada somos públicos. siempre es el punto. No, porque tiene que haber lo siguiente. Todas las instituciones, si estén en el ámbito del FEM o estén en el ámbito del Consejo, son públicas, siempre. Son públicas porque aplican políticas públicas. Ahora, las gestiones privadas y las gestiones estatales. La gestión estatal se rige directamente por la norma del Consejo General de Educación. La gestión privada, porque FEM y Consejo tienen el mismo rango, solo que FEM no está en la Constitución, pero tiene una ley de creación. Y la ley de creación dice que todas las instituciones que tienen entidad propietaria propia se van a regir por la ley de creación del FEM. Entonces, puede que el Consejo saque una resolución que no le sirva a FEM, y saque una resolución del FEM que no le sirva al Consejo. Lo que se busca en la gestión es dar criterios para que el docente comparte ambas gestiones. Yo a la mañana trabajo en Santa María y a la tarde trabajo en la escuela número 1. A la mañana tengo PEI porque le estoy haciendo un PEI, pero a la tarde tengo que dar clase. Y ahí estoy en el horno, por decirlo de alguna manera, porque yo me quedo en el medio. ¿Entiendes? Entonces, lo que se busca es consensuar. ¿Qué hace el ministerio? Y ahí entra esta cuestión que yo le decía. Porque es importante la figura del ministerio. Porque por más que no esté en la Constitución, en rango, siempre el ministerio va a estar por encima del Consejo. Entonces, el ministerio no tiene escuela, porque no tiene ni FEM ni tiene Consejo. Por eso las resoluciones que sale el ministerio dice, artículo 2, solicítese al Departamento de Educación en el Servicio Provincial de Enseñanza Privada adherir a la presente normativa. Esa resolución que sale del ministerio, por ejemplo, vamos a poner ahora, el régimen académico marco a nivel de educación secundaria. Adhirió el PEM, todavía no hay consejo, salió en mayo. El PEM está trabajando con todo lo que tiene que ver con el régimen académico marco de secundaria. El consejo está todavía dando criterios con los supervisores, directores y directores que están trabajando. Pero nosotros ya estamos trabajando en eso, con nosotros el ámbito público y el privado. Pero necesariamente hay que adherir. Por eso el Ministerio pone las políticas públicas, curriculares, reguladoras de la Constitución, pero siempre en algún artículo de esa resolución solicita la adhesión, ¿se entiende? Puede que se adhiera o puede que no. Y
Lo que hizo el Ministerio desde hace un tiempo atrás es armar un calendario escolar jurisdiccional que viene del Consejo Federal de Educación, y a su vez ese calendario escolar, tanto el Consejo como ASPEN adhieren y agregan su impronta. Entonces, pero tratamos en lo posible que coincidan las fecha de SPEI, fecha de exámenes, porque los docentes comparten ambas gestiones. Claro, sí, siempre sale, o sea, después se da la confirmación de la privada. Pero le digo que siempre, bueno, sale para las públicas, las maestras que están en la pública ya saben todo, y van a traer la data a la que vamos a la privada. De verdad, sí, es así. Un día antes, un poquito antes. Lo más gracioso es que en realidad a veces sale una resolución del Consejo y los mismos docentes del ámbito de gestión privada empiezan a hacer circular, pero esa resolución no es posible. Tiene que salir una resolución en el ámbito de SPEN para que tenga, digamos, oficialidad. Y lo mismo también, o viceversa. Por ejemplo, un ejemplo claro, contundente. El lunes 3, este lunes, todo el nivel de educación secundaria de instituciones no dependientes, yo no le voy a decir, todas las instituciones incorporadas, pero van a tener secundaria una jornada de análisis del régimen académico humano, pero solamente por las PEN. ¿Qué hicimos esta mañana? Con los directores ejecutivos del PEN solicitamos al Consejo autorización para que los docentes del ámbito estatal puedan tener no concurrencia asistencia para que puedan estar en toda la clase. Y con el compromiso de que cuando la gestión estatal hace el mismo trabajo, también las entidades prioritarias le autoricen a los docentes a que puedan estar. ¿Se entiende? Es un permanente consenso. Porque, vuelvo a repetir, los que quedan en el medio son los pobres docentes. Y más allá de los docentes, los docentes. Me inquieta otra cosa, ¿no? Ya que está hablando la colega de... ¿Por qué nosotros podemos visualizar, ya que somos referentes del mismo consejo y tenemos los mismos sueldos, por qué nosotros sí podemos visualizar nuestros recibos una semana antes muchas veces, porque el director recibe su hacer todo lo que sea, cuando tiene que devolver los sueldos, ¿cómo se llama? Reitero. Los reiteros, y sin embargo la pública nos enteramos después que cobramos, yo por ejemplo en un rato, una semana después, a veces 15 días después, de lo que ya cobré. ¿Por qué todavía no hicieron esa parte de también como lo hacen? ¿No sale en el sistema? Nunca son. ¿Por qué? Porque cada institución tiene un dueño, Sí. que es la entidad propietaria. Y el Consejo es un sistema para todas las escuelas. Entonces se entiende lo que quiere decir. El Roque González corresponde a la congregación del Pedro Godina. Pedro Godina corresponde al obispado de Ciudad de Costa, otra entidad propietaria, es el mismo. Aquí hay un centro de liquidación de sueldo que contrata el gobierno. En las otras instituciones tienen su centro de liquidación de sueldo que contrata cada entidad propietaria. Entonces yo tengo tantos liquidadores de sueldo como tantas escuelas tengo. Tengo 240 escuelas, 240 liquidadores distintos que tienen un aumentador real y que se maneja a través de su sistema operativo, pero propio de la institución. ¿Entiendes? Porque nosotros cuando mandamos circulares, nos mandamos a los rectores, mandamos a los dueños, a la entidad propietaria. Entonces, el señor es representante legal, el cuadrado legal, la entidad propietaria, y por debajo, en realidad, todos los que trabajan en el ámbito público de gestión privada no dependen de SPEN, dependen de la entidad propietaria que les contrató. Porque ustedes van a recibir el año que viene, Dios mediante, y van a empezar a peregrinar, como decirlo como padre. Primero van a ir a
importante porque la suma, o sea, usted va a tener un promedio general del título, ¿no? Al secretario con este promedio, más los 9 puntos que le da el hecho de tener el papel, por decirlo, ¿no? Entonces, 9 más mi promedio. Y de ahí empiezo a aumentar, de acuerdo a lo que vas haciendo. Si yo quiero trabajar en el ámbito del Consejo General de Educación, porque si yo trabajo en el ámbito privado, con un currículum es suficiente, pero ahí no me contratan me contratan entidad propietaria, me contratan con María, Martín, San Miguel, Don Bosco de Salesiano, San Miguel depende del Obispado, el Ordena depende del Obispado, San María depende de la Sierra del Espíritu Santo, San Basilio depende de las Basilianas. Entonces cada entidad tiene, cada colegio tiene su dueño. Cada dueño apuesta a su colegio. Pone lo mejor para la calidad del servicio. Por eso las instrucciones, esto que ustedes ven acá es producto seguramente de lo que ustedes abonan más, lo que puedan en la entidad propietaria, porque en realidad, Consejo General de Educación, porteros, mantenimiento del edificio, pago de servicios, todo lo hace el Consejo, porque el Consejo es dueño de la escuela. En este caso, en este tipo de instituciones, cualquiera que sea el ámbito público, gestión privada, todo lo que tenga que ver con mantenimiento de edificio, personal de servicio, personal no docente, no entra dentro del ámbito de SPEM. Entra dentro de lo que pueda contratar la entidad propietaria. ¿Se entiende? Porque ¿qué hace SPEM puntualmente? Lo único que es transferir lo que corresponde al sueldo de ese empleado que no es empleado del Estado, sino empleado de la entidad propietaria. ¿Se entiende? Que a su vez, por eso el estatuto docente, que después vamos a ver, rige para los docentes que son del Consejo General de Educación. Para poder saber cuál es el estatuto que corresponde a los que trabajan en las instituciones públicas de gestión privada, hay que ir a la Ley de Comercio del año 1963, que me establece cuáles son los parámetros en la Ley de Contrato de Trabajo. En el ámbito privado no existe el interino. Acá es suplente titular, no hay otro. ¿Se entiende? En este tipo de instituciones. O sos suplente o sos titular. En el Estado, sí, el interino es el que más riesgo corre. Porque el suplente sabe que si tengo una licencia de una persona que tiene 5 años en el gremio, 5 años estoy seguro, nadie me va a mover. Pero una vez que renunció yo vas a ser interino, hay algún titular que atribuye que hay un interinato y es trasladado a primer titular. Entonces, es más complejo ahí. Y en la valoración, te tocó el tema de la valoración. Sí. Cuando si vamos a institución que estamos acá, ¿cómo se va a hacer una valoración aparte de la que ya tenés como docente? ¿O se va a hacer una conjunción ya? Pues yo tengo una valoración como docente, ¿cierto? O tener 9 puntos más, seguramente un promedio de cosas más. Sí, tengo mis puntos. Este título se va a agregar. Se va a agregar y voy a tener la valoración que tengo más la de este título. Exacto. Lo que hay que ver cuándo te da el título, porque no necesitas estudiar. Sí, no, perfecto. No, pero lo que quería saber de eso sí. No, se agrega. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? No les tiene que interesar esto, no es que uno es por chismoso ni nada de eso, porque realmente después es la única manera de poder defender también su puesto laboral. Porque además, no todos los gremios tienen esta posibilidad de agremio y cuido a que está agremiado. A veces agremio, pero lo que menos me interesa es agremiado, porque me interesa esperar a la posición. Un poco los gremios. Necesariamente por la Constitución Nacional dice, y la provincia, que nosotros todos los trabajadores tenemos la obligación de estar agremiados en algo, en alguna asociación que me permita poder vivir que ha sucedido a lo largo de la historia, ha habido la ausencia nunca estuvo bien, y la ausencia siempre fue uno de los ámbitos más complejos de la manera. Aquellos que somos un poco mayores, si se quiere, en cuanto a
vimos real y efectivamente ya como activo comenzar el siglo XXI, recordaremos que en el año 2001 hubo un paro de más de 60 días que fue de los docentes, que vamos a sacar a Blanca, y otros países, y veníamos todos acá. Y fue una situación bastante compleja, pero también vivíamos una crisis muy difícil, porque estábamos en plena época económica muy compleja. Y necesitamos de alguna manera estar agremiados porque esta vuelta tan larga corría riesgo de declararse anticonstitucional y eso significaba que los gremios Los gremios lo que hacen es eso, agremiar para poder defender a sus agremiados. Necesito de alguna manera. O sea, el gremio lo que me permite es poder dar estabilidad laboral frente a la patronal. La patronal, y ahí es donde entramos en un término híbrido, patronal es el Consejo de Educación, que sí tiene dueño de escuela, y SPEM, que es ente regulador, no tiene entidad propietaria. La entidad propietaria la tiene. Yo me acuerdo que me quedo con una escuela, voy a esperar por los cambios correspondientes, hago una fundación, me creo una escuela. Y después empiezo a ver si me dan los cargos para pagar. Yo empiezo, pero no tengo la garantía de que ya voy a tener para los sueldos. ¿Entiendes? Después voy a tramitar y voy a ir viendo a medida que vaya incorporando. Profe, por ahí te decía, bueno, en las privadas es suplente titular. Así dice la ley. Y en las públicas interino. ¿Tenés suplente interino? En las privadas, por ahí cuando hay un puesto vacante, entra como contratado. Entran en contrato técnico. Que también está en la ley de creación de SPEM, la ley 6, número 46, hasta 1987, te dice que sos provisorio, no interino, provisorio por 45 días. Y por ley, los 45 días quedan titulares en el cargo bajo. ¿Qué pasa? Por lo general, la entidad propietaria que tiene por un año ese contrato. ¿Qué uno hace? O dos o más. ¿Y qué uno hace? Tiene que cuidar su trabajo. Porque después uno va a hacer una denuncia y esta vez que queda su trabajo. Echa la trampa. Hay otras instituciones que por 4 o 5 años tienen como profesor. Entonces es una cuestión legal. ¿Qué uno hace? Te digo que a mí me pasó exactamente lo mismo. Hace 30 años que trabajo con ámbito público y gestión privada y en algún momento también fui contratado en una institución muy reconocida. Por 10 años no interino sino contratado técnico, no bajaba, pero no daba nunca la titularidad. Y así ha pasado todo, con mucha gente. Pero la ley de contrato de trabajo del SPEM, en este caso, hablo de SPEM, realmente, te dice que a los 45 días tienes que quedar. Pero uno cuida su trabajo. Poder reclamar. Y ahí por el río de problema o hay chiquititos, no se lo Profe, una consulta, los dos vocales que propone el gobernador, hay uno que dice que siempre la Cámara de Representantes tiene que aprobar, y en el caso de que la Cámara de Representantes no apruebe, claro que o sea, hay de acuerdo previo. ya no es el presidente de Cámara. El ingeniero tiene que pasar. No, hay Que en realidad el gobernador está por encima de la Cámara. por eso le digo que el gobernador Puede que la Cámara diga que no, pero debe caprichosamente. Bueno, por decreto, bueno, muy difícil que digan que no. no, sí, pero Ahora, ¿quién es el que
El Consejo Federal de Educación, a través de las resoluciones marcos, que son las que adquirió la jurisdicción, nivel primario, inicial, la 174/12, nivel secundario 4. Así tiene que ser. 93, única otra, anterior, 80 y 84, 93, en la superior podemos hablar de la 188, que es la de 2012, que establece algunos parámetros para el nivel de educación superior. Esas resoluciones son marcos, generales. Cada jurisdicción da la impronta con sus resoluciones curriculares. Pero ¿a qué quiero llegar? Trabaje en el ámbito de gestión pública estatal o trabaje en el ámbito de gestión pública privada, la normativa curricular es la misma. Por eso hablamos de educación pública. Por eso hablamos de educación pública. Porque yo, Marcelo Jiménez, estoy en el colegio José González y no puedo seguir aumentando el pago de cuotas, porque la cuota es lo que sostiene las instituciones de este tipo en cuanto a los edificios y todo lo demás, y quiero pasar a la estatal, ya no soy profesorado, tengo el mismo plan de estudio en la escuela normal que en mi Santa María, el mismo profesorado de educación primaria que estudia en la normal, bien, o acabo de educación, el mismo plan de estudio que estudia en Santa María. Lo que no sucede con las tecnicaturas. Esta tecnicatura que ustedes están usando aquí es la misma tecnicatura que están usando en el Cristo Rey de Apóstol. Es la misma, con el mismo plan de estudio, con el mismo cargo. Pero no todas las tecnicaturas tienen el mismo plan de estudio. Diseño gráfico, técnico superior de diseño gráfico, hay 14 planes de estudio distintos acá en la Constitución, porque hay 14 instituciones que dan de forma distinta. Todavía no se ha logrado unificar en tecnicatura. Pero por los docentes, y esto que quiero llegar, o en nivel de educación secundaria, todo lo obligatorio es exactamente igual. Este colegio, el otro colegio, la otra escuela, en ese colegio, escuela, instituto, que fuere, porque es público, porque aplica política curricular pública. ¿Se entiende? ¿Entienden? Ahora, no existe, porque la Constitución Nacional y la Ley de Educación Nacional de la 1906 no permite la educación privada enseñada por terceros, porque dice que la primera instructora del sujeto de aprendizaje es la familia. Sale de la familia, tiene que ser absorbido, regularizado en un ámbito de gestión reconocido. No estamos en la época de la colonia donde yo, papá de 4 o 5 niñas, digo, no quiero que vayan a la escuela, que estén en mi casa, en este contrato una maestra que se llamaba institutriz. Y estudiaba. Eso yo no lo puedo hacer. Porque la ley, y esto que estaba estudiando, artículo 17, que dice que el sistema educativo está organizado como un sistema obligatorio, inicial, primario, secundario, ese es el obligatorio. Tengo un nivel de educación superior no obligatorio, que sería universitario, no se llama terciario, la ley no lo dice así, y 8 modalidades. Entonces, o voy al ámbito público de gestión estatal o privada, pero en el marco de lo que dice la norma, lo que no dice la norma es que no puedo estudiar en academia, que puedo tener una institución que me dé clases, porque si no puedo estar en eso que me dice la ley de los 4 niveles que tiene el sistema, tendré que estar en alguna de las modalidades. ¿Se acuerdan? Las modalidades que hablábamos son 8. Estoy preso, en contexto de situación de libertad. Estoy enfermo, ¿quién me aplica? La modalidad. Entonces, no tengo opción. Es esto lo que me da la norma y en esto me tengo que encuadrar. Lo puedo hacer por más dinero que tenga. Yo digo, bueno, voy a traer los mejores institutos de Francia, de España y de Estados Unidos para que 4 hijos estudien en casa, no lo puedo hacer. Porque alguien me tiene que certificar. Entonces, no hay escuelas privadas comunitarias. Y por ejemplo, las escuelas que están en Buenos Aires, que se llaman bilingües, porque a la mañana escuchan castellano, a la tarde no entienden. Llegó el chico de 5 años y recibe el mismo certificado que aquel que cursó solamente a la mañana.
que es la modalidad intercultural bilingüe, y la intercultural bilingüe tiene que ver con las lenguas nativas del lugar, misiones del lugar y todo lo que tenga que ver con el norte, con los coyos, con los aborígenes propios del lugar. El bilingüe, inglés, francés, italiano, alemán, yo lo puedo dar, pero le voy a dar un certificado que es no oficial. ¿Entendido? ¿Sí? Porque la modalidad bilingüe no existe, es la intercultural. Y la intercultural me habla de los pueblos originarios. Entonces, privado no existe, por eso hablamos público de privado. Ahora, cada uno tiene su impronta porque cada uno tiene su norma. Muy bien. Vamos a dar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Una cosa más triste todavía, pero ustedes una página más. Para que después. Vamos. Esta es la ley de educación de la provincia de Chile. Yo te decía, recuerden ustedes, el término digesto involucra al conjunto de las normas que responden a un ámbito particular. Todo lo que sea educativo va a ser ley 6, siempre. Y de ahí viene los números. La número 46, creación del ejemplo. La número 47, compatibilidad hasta la 3010. Que esa es la que tiene que manejar el delirio ustedes. ¿Por qué? Porque desde secretario van a armar las platas funcionales. Van a recibir las declaraciones juradas de sus docentes y van a tener que ver en la declaración jurada que no tiene incompatibilidad. ¿Dónde voy a ir a mirar la incompatibilidad? En la ley 6, número 47. La ley 3010, del año 93. Que es la que me establece, según el estatuto docente que vamos a ver enseguida, cuáles son los parámetros que me establecen compatibilidad. Yo no puedo tener 70 horas. La norma me dice que puedo tener 42 horas. De esas 42 horas puedo tener un cargo de maestro y 21 horas del nivel medio o secundario, o del nivel inicial o del nivel primario. Tengo que tener 42. Pero si trabajo en el superior, puedo tener 30 superiores y 12 nada más. O viceversa. O tengo 30 secundarios y 12 superiores, o 30 superiores y 12. No puedo tener dos cargos directivos, no puedo trabajar en SPEN, en una institución incorporada de SPEN y después trabajar a la tarde como director de otra cosa. Porque eso es lo que me establece la ley de incompatibilidad. Profe, y en el caso de encontrar una incompatibilidad, ¿y cómo se procede? Ahora ¿y qué es la norma? Automáticamente se le da la baja. ¿Sabe dónde saca la hora? Está bueno, porque a veces, digamos que el estatuto docente también fue cambiando. Cuando yo era alumno, allá por el año, un poquito más, tiene el siglo XX, mis profesores podían tener hasta 36 horas, lo que eran profesores en el 36 horas cada. Cuando viene el famoso billete, recuerdo que idea del banco, cuando la provincia de Misiones tuvo una crisis económica muy fuerte, una vuelta hacia fines del siglo XX, ¿sí? Teníamos el billete y tuvimos el descuento del 13% de coco. ¿Qué hizo el gobierno en ese momento? Modificó, ahora vamos a ver el estatuto desde el año 63, pero tiene modificatoria. La última modificatoria del año 93. Modificó estas 36 horas dando la posibilidad de tener 42 horas. 42 horas. Entonces, hoy, si ustedes son profesores de alguna de las disciplinas o son maestros y a la vez quieren tener otro cargo, pueden tener dos cargos que equivalen a 42 horas. Equivalen a 42. ¿Se entiende lo que quiero decir? Equivale a 42 horas de cátedras, pero la función
responde a lo que dice la ley. Las funciones. Si yo soy maestro, yo tengo que saber que la ley de educación nacional, la 606, dice que la educación primaria tiene la obligatoriedad de 4 horas diarias, que son 20 horas semanales. Entonces, trabajo 4 horas de reloj, lunes a viernes, pero puedo tener 21 horas más. Pero me asigna la función cumplir en horas de reloj, no en horas acá. ¿Se entiende cuál es la cuestión? Porque sucede que hay, en el caso de preceptores, que dicen, a mí me van por 21 horas, entonces llegó a las 21 horas que tenía el colegio y ya no quiere ir boliviano. Pero en el estatuto está claro eso. ¿Cuándo tiene que cumplir en su cargo? 5 horas el preceptor. Porque, ¿qué dice la ley? La ley dice que el nivel de educación secundaria debe tener un mínimo de 25 horas de reloj. Y los cargos equivalen a 21 horas cátedras para la incompatibilidad, pero no para la asignación de funciones. Porque si no, yo rector cumplí las 21 horas y el miércoles a las 12 del mediodía cumplí las 21 horas. Hoy viernes no voy a la escuela, porque a mí me pagan por 21 horas. Pero ahí tiene que ver con el tema de la asignación. Lo mismo sucede con el secretario. El secretario tiene un cargo de secretario que paga 21 horas en el nivel de educación secundaria. Porque en el nivel de educación superior, el secretario tiene una carga horaria mayor. Cumple 21 horas. Pero la asignación es de 6 horas, porque son 30 horas. Y cobra más. ¿Entiendes cuál es la cuestión? No es que porque la incompatibilidad me dice 21 horas yo tengo que trabajar con 21 horas. Es de la asignación de la función que tengo. Que eso sale también por decreto y eso sale también en el nombramiento. Pero no es el caso de Almero. Eso lo vemos en el siguiente. Quiero ver. Toda jurisdicción debe tener su ley de educación. Hay una ley de educación madre que es la 2206. ¿Qué pasó en la provincia de Misiones? Esta es la ley, pero no hay que ver. ¿Y qué dice la ley? La presente ley regula en el ámbito de la provincia de Misiones el derecho de enseñar y aprender. Establece los principios y los objetivos de la educación en tanto bien social y responsabilidad común y organiza el sistema educativo en el marco de las constituciones nacional y provincial. Hasta ahí, desde bien. Perfecto. Pero miren lo que dice después. ¿Cuáles regulan nuestra ley? La Constitución Nacional, la Constitución de la provincia y qué dice. La Ley de Educación Federal 24.195 y la Ley de Educación Superior 24.521. La 24.521 sí, perfecto. Está vigente. No está de nuevo. ¿Cuál es la otra? La 24.195. Porque saca una ley que establece principios y de alguna manera regula el sistema educativo y queda derogada la anterior. Una ley nueva derogada la anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que la provincia de Misiones no tiene ley de educación. Si no tiene ley de educación, se rige por qué ley? Por la ley de educación nacional. Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque en el año 2015 se intentó hacer y se intentó llevar a cabo para hacer eso. Pero tenemos otra ley, tenemos ley de educación emocional, tenemos ley de educación de trabajo, tenemos ley, pero no tenemos ley de educación. Eso no es triste. Porque la ley de educación provincial es la que establece los principios, derechos, obligaciones y garantías de los específicos de la Constitución. Esta es la ley. Yo tengo algún tipo de problema jurídico, ¿a qué ley no lo? A la ley de educación de la provincia. ¿Cuál es la ley de educación de la provincia no derogada? Que me establece, por ejemplo, la 24.195 tiene otra estructura. Tiene un nivel de educación obligatorio hasta la 5, porque ya era obligatorio, pero tiene la obligatoriedad hasta el noveno año de la EGB. Entonces, en esta ley, en la 24.125, es el chico del primero, segundo, tercero polimodal, y el tercer, cuarto, quinto año a la escuela, no es obligatorio. Yo como institución no tengo la obligación de denunciar en este marco, pero la ley de educación nacional sí. Recuerden ustedes que el chico de dirección sale de 5 y tiene que salir a los 17 y 18 años. Si no sale a los 17 y 18 años, no está escolarizado, es responsabilidad de la escuela. Yo tengo un estudiante hace 5 días que no viene, yo como institución
corrupción por ley, tengo que hacer la denuncia correspondiente de este chico escolarizado. Más allá de que mira, no, ustedes saben que los adolescentes son rebeldes, pero este salen de casa para ir a la escuela, no llegan. La denuncia es la comisaría o de la denuncia de seguridad. No, es el directivo de Culica. No sé. Porque primero le comunicaba a su gobierno y su gobierno que toma, hace acta y va a conocer con gusto. No lo van a hacer, no lo hacen la mayoría. Y la mayoría me ha gustado porque también hay todo un teoría. Yo soy un directamente todo. Es triste, pero a veces es más fácil. No sé si es más fácil, pero tengamos problemas. Depende de oferta. Depende de que también de mí. Creo que hay una materia que llama que ontología. Ontología ontológica como complejo. Pero a veces también no. Lo que uno tiene que tener empatía con el menor, porque eso es lo que plantea la ley. Nosotros los adultos ya hemos vivenciado un poco, pero el menor, porque hay situaciones muy perversas, muy complejas, que seguramente no van a ningún día que no, pero hay situaciones muy complejas. El niño llega golpeado, ahogado, y enseñamiento y uno pasar como soldado, realmente es una situación. O cuando se vaya a tirarlo porque la madre no le dio el seguro, no le dio la cosa, hace un montón, no come. Son situaciones que uno tiene que hacer. Son situaciones complejas. Y le va a tocar, no solamente con los niños, también los adolescentes. ¿Cuántos adolescentes hay en el segundo año que 4 o 5 días no comen? Realmente están solos. Muchas cosas. Bueno, artículo 7. Usted tiene la monografía porque tiene que ser. El sistema educativo que está investigado por los servicios educativos. Acá sí aparece algo interesante, porque acá es donde nos tenemos para decir que somos también tratados privados. Este es el artículo que nos interesa. Pertenecemos a la gestión pública privada o a la gestión pública. ¿Sí? Dice, el sistema educativo provincial es integrado por los servicios educativos de gestión estatal y gestión privada. Incorporado, ¿vieron que decía? No hablamos de dependiente, hablamos de incorporado. Yo no dependo en el ámbito de gestión pública, privada, no dependo de eso, yo estoy incorporado. Aquí lo dice la ley, ¿me entienden? No es instituciones dependientes, instituciones incorporadas. Cualquier ciudadano que acredite ser adjetivo, activo, cuestión, quiere crear una institución educativa del ámbito provincial, lo puede hacer. Pero para eso tiene que, no es caprichoso que la ley, tenemos que tener una fundación que por lo menos una cohorte le garantice. Yo digo, bueno, quiero abrir hoy en la semana, el año que viene no quiere decir. Entonces, yo voy a garantizar que al ser obligatorio, yo tengo la obligación, como entidad propietaria, de esa cohorte que interesó pueda salir del sistema. O celebrar convenio y decir, bueno, financieramente no puedo sostener, tengo la obligación de acomodar a esos que fueron sujetos a aprendizajes míos en mi institución, de llevarlos a que tengan vacantes no tenemos. Y para eso estamos a todos los planos. Entonces, no es tan anticonstitucional como les decía esta evidencia, porque la norma sí me habla, es un articulado que me determina estas dos gestiones. ¿Entienden? Bien. Y arrancamos, esto es fundamental, porque este decreto es lo que tiene que marcar, este es el estatuto docente. El decreto del 67, año 1963. Pero yo les diría que este estatuto se puede modificar a lo largo de los años, porque de alguna manera necesitaba responder a determinadas
Y esto para debatir y después ustedes lo van a analizar. Artículo primero. Se considera docente a los efectos de esta ley a quien imparte, guía, supervisa u orienta la educación general y la enseñanza sistematizada. Y ahí está el tema. Así como, ¿qué quiere decir? También, muy bien, a quien colabora directamente en esta función. Entonces, ¿quiénes entrarían ahí? Los secretarios, los preceptores. Yo creo que los preceptores dicen ni algo, ¿no? Porque eso tiene algo, no es docente. Pero en el marco, lo que plantea este decreto, es considerado docente. Solo que la grilla después no, digo, puta que se refiere a disciplina, porque va por otra vía, rango jerárquico. Un preceptor no puede ser rector. ¿Entiendes? Entonces, sí está considerado en cuanto a conceptualmente como docente porque colabora directamente en la función. Dice, con sujeción a normas pedagógicas y reglamentaciones del presente estatuto. ¿Entiendes? Entonces, es considerado docente, pero en los términos de valoración y de ascenso en el cajón, no. Para ser secretario, el rango jerárquico, por decirlo de alguna manera, es ser auxiliar, puede ser preceptor, puede ser secretario, o secretario y dinámico. En el ámbito administrativo. Salvo que sea maestro, que decía para ser computador, y el maestro secretario sí tiene posibilidad de comenzar. ¿Entiendes? No el secretario de secundaria, salvo que sea docente con su profesor de literatura, lo que fuere, que forme parte del plantel de esa institución, tengan una cátedra en no puesto, entonces sí, pero como secretario común y corriente no. ¿Alguna pregunta de esta? En teoría, si no sos docente, sí, en teoría. Pero va a tener un trabajo tuyo a los preceptores, porque el cargo de secretario es jerárquico en el ámbito de ese cargo, no del docente. Pero muchas veces, esto mismo, a veces el que manda más en la institución es el secretario, ¿sabes? Porque es la litera que está al frente de todo. Termina siendo el que a veces toma decisiones que no están mal, porque a veces todo depende de la gestión que haga la institución. Hay rectores que son, rectores o directores que son de oficina, que no saben nunca. Entonces, ¿cuál es la primera persona que está con el gobierno? El secretario. Siempre. Si el directivo está encerrado en su oficina, no sabe nunca, obviamente que va a tomar decisiones. El secretario no. O hay otras gestiones que a veces están media mañana y después se van, y después por la tarde, no dejan a cargo, porque eso también tampoco conecta. El secretario, por ejemplo, no podría quedar a cargo de una institución. Tiene que ser un docente, y esto lo dice el estatuto, no es un capricho, no. Tiene que ser un docente que sea titular, un suplente que vino como día no puede quedarse a cargo de la institución. Entonces, yo directivo, se lo tomó mi madre, se lo tomó mi hijo, tengo que salir, por más que tenga que salir corriendo, yo tengo que, aunque sea firmar en blanco para que la secretaria o la secretaria escriba, en ausencia del directivo quedará a cargo la señora fulana de tal, profesora T, titular T. Y sabemos que esa jornada porque se rompió el diente un alumno. Aquí tiene que venir alguien tiene que tomar la decisión de si se traslada o no se traslada el chico, se llama o no se llama. Innatamente uno lo hace igual, pero jurídicamente es el problema. ¿Se entiende? Hay instituciones que dicen, en ausencia del directivo que agarra la maestra de turno, pero la maestra de turno a veces es suplente. Uno no sabe completamente qué puede suceder en esa mañana o en esa tarde. Profe, disculpe, pero ¿por qué es así si una profesora, por ejemplo, que se
sea titular y queda a cargo de la docencia del directivo, no tiene ni idea de lo que es. Pero dice el norte, yo solamente digo lo que dice el norte es verdad. Porque si soy profesor de matemática, vengo de mi clase y si tengo 3 horitas, me quedo las 3 horas porque estoy a las 9:10 y estoy en otra escuela. Pero en ese tiempo yo soy titular, tengo que quedarme acá. Por cierto, puedo negarme, puedo firmar el disconformidad. Pero uno no lo hace, porque uno también de alguna manera puede supuesto laboral. Legalmente es así, jurídicamente es así. Tiene que dar a cargo a la persona que es titular. En el caso del secundario es muy complicado, porque los profesores taxi vienen, están un rato. Entonces, si yo tengo una mañana 14 divisiones, tengo que mirar cuál es el profesor que está toda la mañana para que quede a cargo. Pero yo sigo dando clases, no es que me pagan más. A lo que yo voy es porque es obvio que esa docente, cualquier inquietud va a venir al secretario. Entonces, por ende, debería quedar el secretario acá. Pero legalmente no puedo. Claro, Lo que pasa es que pasa por ejemplo, las docentes, que da una maestra, como dice, cada que está de turno, le tocó una maestra nueva, nos ha pasado más de una vez, ella va a quedar, pero ¿qué pasa con esta maestra que es nueva, de poca antigüedad, que conoce poco, que va a hacer siempre recurrir al que más sabe, chequear algo, o para dónde voy, porque siempre pasa eso. Porque es angustiante. Profe, pero bueno, en esa situación entonces toma las decisiones el secretario. No está mal que tome, no está mal que tome, Bueno, pero pero si por pasa algo en donde interviene lo legal, y alguien se tiene que hacer responsable, hay quien el secretario o el que quedó como. el que Que quedó. quedó, siempre que quedó. Es el que Porque quedó. para eso quedó, claro. Bueno, profe, pero ahí está también la muñeca del asesoramiento del secretario, Exacto. que queda durante ese periodo de eventualidad, ¿no? Obviamente, pero viste que al momento de. Yo lo veo como que es una cuestión jurídica, más que nada. ¿viste? Claro, estamos hablando de la norma. Si está bien o está mal, pero lo que yo digo es, vamos a suponer, hicieron estas situaciones hipócritas que sucedieron, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la nieta una chica, lo sabe, chica yo que vamos a suponer que no estaba nadie a cargo, ahí era otra situación y otra cuestión. Porque tenemos que ver la justicia legal y tenemos que ver lo que tiene que ver con la razón. Uno actúa, en la docencia uno actúa más con el corazón que con la razón. Siempre. Esto es así. Lamentablemente está la norma fría porque muchas veces actuar con el corazón para el padre no le significa nada, porque es una vida que yo estoy cuidando. Entonces, ¿cómo le hago entender si yo actué con el corazón, pero me salió mal? No actuado, por eso era muy mal. No tengo manera de explicar, ¿entienden? Entonces, hay que tratar en lo posible de conjugar las dos cuestiones, porque yo tengo que entender que jurídicamente estoy al frente de un menor, institucionalmente también tengo que tener esta cuestión del cuidado que las normas me están diciendo. La norma es fría, la norma es para todo el mundo. Después yo tengo la impronta hacia el interior y las necesidades que suceden ahí en el momento. Pero insisto en esto, la norma dice, un secretario no forma parte del equipo de conducción o del equipo directivo. No forma parte. No está para tomar decisiones, está como equipo consultivo, no como equipo de decisión. No un equipo directivo, un equipo consultivo. Es verdad que muchas veces el secretario, si no está claro el manual de funciones, el manual de funciones es donde aparece, es en el proyecto educativo institucional. Supone que ese proyecto educativo institucional tiene un manual de funciones que otorga hasta dónde yo puedo tomar decisiones como docente, como secretario, como preceptor, como bibliotecario, como vicedirector, como director, como jefe de preceptor, como bibliotecario, etc. El manual de funciones es el que me encuadra, porque si no todos hacemos todo y todo, nadie hace nada. Entonces el manual de funciones tiene que estar claro. ¿Cuál es el manual de funciones de un maestro de grado? Dar la clase, controlar la disciplina, corregir. Bien. ¿Cuál es el manual de funciones del preceptor? Tomar asistencia, controlar las comunicaciones, eso ya no tiene sentido que no me acuerdo, porque recuerdo jugar el cosa, en su momento era también una cuestión, eso va a depender del reglamento interno, hasta ahí. Tiene poder de decisión de decir, bueno, patrón de matemática y este lengua que está en la sala de profesores que no la hagamos puede venir.
esta posibilidad y no quiero contar al secretario que va a ir a mirar a que su jurado va a consultar al ejecutivo. El ejecutivo es el que va a autorizar. Yo voy a gestionar, pero la última palabra no la tiene el presidente. Que a veces llega hasta el secretario. Y si no está el directivo, alguien tiene que tomar la decisión. O porque se tuvo que ir al consejo, o porque tuvo que llevar la familia a su comisión. Porque a veces también en esa cuestión del día a día, yo tengo que salir un minuto. Hablo puntualmente de la gestión estatal. La gestión estatal tiene mayor independencia en el sentido de que todo, esto de primero y secundaria, no tiene solamente la que tiene, come, no tiene que resolver determinadas cuestiones que escapan a esta función pedagógica, ¿se entiende? Y a veces vino la cocinera y dice, mire director, no tengo tal cosa, y uno sale corriendo y él se del bolsillo, el director sale de comprar el zapallo, lo que puede, para traer, para darle comer a toda esa cantidad de estudiantes. En ese momento uno no quiere dejar a cargo algo, pero a veces en ese momento es donde suceden las cosas. Y entonces a veces, en ese sentido, digo que el secretario asume determinados roles que no le convienen, pero que lamentablemente lo tiene que hacer. No estamos jugando que el secretario no está mal. Lo que pasa es que a veces en las instituciones la función sustantiva no es lo pedagógico, la función sustantiva es lo asistencial, porque a veces cuando tenés a un adolescente de 14 años, y cuando hablo de cuando tenés que hablando de lo afectivo, más allá de lo alimentario, es toda una situación. Bueno, sucede también en el papá. Cuando yo pido traer palabritas recortadas en primero o segundo grado, porque estoy dando el grupo grande, microgrupo, ¿a quién le pongo la nota? Al nene de 6 años o 7 años que no tiene idea, o al adulto que a la tarde no le revisó el cuaderno para que podría tener esta palabra. Entonces, esto es una cuestión, una situación compleja. Ponerse en el lugar del otro es lo más complejo, pero insisto en esto, más allá de actuar con el corazón, uno tiene que entender que hay determinadas normas que regulan todo un sistema formal y que ese fiscal de turno, ese abogado que pueda estar en determinada situación y me pueda suceder, Dios quiera que no, y ahí voy a tener que responder con la mano, no con el corazón. Entonces, frente a una determinada situación, si yo tengo la obligación de hacer la denuncia por determinada situación que pueda suceder, lo tengo que hacer, porque es mi obligación. Una vez que la institución se enteró de determinada cuestión anómala de algún sujeto de aprendizaje menor, y tiene que tomar cartas, ¿sí o sí? Porque si no, después vienen todos los problemas legales. Y recuerden ustedes, lo vimos en la clase anterior, que tenemos dos caminos. Tenemos el camino legal contra la institución y tenemos el camino penal contra mí como persona, como sujeto adulto. Entonces es complejo. Bien. A las personas, como dice, colaboran directamente con las funciones docentes, ¿cómo sería el tema a nivel sueldos? Receptores, ¿es como un docente, sueldo de un docente? Receptores, secretarios. Es menor. El secretario, porque se rige por puntos índice. Eso es porque ustedes vienen en una materia de economía o de creación de sueldos. Sí. Pero más o menos les explico de forma general. Ustedes habrán escuchado hablar del sueldo testigo, del cargo técnico, ¿no? Entonces, cada comienzo de año, en marzo, los gremios están listos a la paritaria y la secretaria pedagógica para hablar del cargo testigo. El cargo testigo siempre es el cargo maestro de grado, y sobre eso se sacan los otros puntos de vista. Un maestro de grado cobra un determinado monto. El preceptor tiene menos puntos y se cobra menos. Trabaja sin cobra, pero cobra menos. Un ayudante de clase práctica cobra menos que el preceptor. Un maestro de nivel inicial cobra exactamente igual que un maestro de grado, pero tiene un adicional porque atiende menores de 5 y 4 años en él. Un profesor del nivel de educación primaria cobra menos, mucho menos. Por eso, casi en primaria cuesta mucho conseguir profesores, porque siempre uno que tiene la posibilidad de trabajar en el secundario va a ir al secundario, porque el punto de vista es más, vamos a suponer, una hora cátedra en primaria está en 250 y en secundaria está en 320, y en superior está en 500.
Entonces, obviamente que yo me voy a matar para ir al superior, porque por 15 horas cobro más que un alto grado. Pero trabajo 15 horas y voy lunes, martes y miércoles. El maestro va a trabajar lunes a viernes, 4 horas, va a cobrar capaz que lo mismo que el profesor, pero trabaja más tiempo, y además tiene 25 alumnos, 25 cuadernos, 25 problemas. Bueno, 50. Tal cual. Bien. Pero eso va por otro. ¿Sí? O sea, está el escalafón docente y está el escalafón salarial. Por eso hablamos de la mesa paritaria. En el caso del público de gestión estatal, en muchas instituciones las clases contaban de machos, los famosos gremios de incidentes, los de PN, los PL, los de los Bravos, varias agremiaciones. No pasa en el ámbito privado. ¿Por qué no pasa en el ámbito privado? Porque la entidad propietaria tiene la potestad de descontar y no le voy a reclamar al gobierno. ¿Por qué? Porque yo no soy empleado de aquí, soy empleado de Roque, soy empleado de Santa María, soy empleado de San José. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Entonces, hago paro a la mañana, estoy en el ámbito público, que es estatal, pero la tarde no voy a trabajar. O sea, ahí está la incoherencia del proceso. También por eso nunca vamos a tener esta posibilidad de hacer bandera realmente al proceso. Este bien, este mal, no estamos hablando de lo pedagógico ni ético, simplemente es una cuestión de bolsillo. Porque digo, si a mí me descuentan 4 días, pues 4 días. No. Es complejo. ¿Cómo vamos a estar en el mismo construir? Digo, yo cuento que una incidencia cuando miro hacia atrás, recuerdo mis años de maestro, 2001, pero también teníamos representantes legales que me decían, sí, salgan, peleen, porque es la única manera de que yo pueda, frente a las autoridades, ver lo que realmente era una situación compleja. Nosotros cobrábamos, teníamos el 10, teníamos el 30%, cobrábamos en el COF 30%, no, el 30% en pesos y el 70% del COF. Las del COF no tomaban nada, no se podía pagar nada. Entonces, obviamente no llegábamos a nada. ¿Qué es lo que nosotros salir a cortar acá? ¿Qué hacíamos los maestros? Íbamos a las esquinas, juntábamos las gomas viejas, quemábamos. Exactamente, teníamos. Estábamos a punto de ganar en el sentido de que nos iban a aumentar. Y después hubo toda una situación, se armó como una contracarpa y ahí se va a haber un problema social. Volvimos a las escuelas, pero habíamos perdido alrededor de casi 50 días. Que en su momento también nos decían, me acuerdo de tener memoria, con 50 días de pérdida de clase, es mucho para la mundo. Volvimos y después es lo mismo que sucedió ahora con pandemia. Recuerden que la escuela estuvo cerrada un año, nos conectamos todo lo que ustedes. Legal y efectivamente, cara a cara lo tenemos ahora este año. Y en las escuelas se han olvidado de que hubo un año que estuvimos pegados en casa. Entonces la existencia, por eso mi temor, y eso lo digo como autoridad académica, digamos, es que no sea una carnicería fin de año. En el sentido que yo voy con mi programa, no importa lo que sucedió, entonces tengo que dar esto, pero si el alumno no da, se lo van a repetir. Y ahí es donde tomo la decisión de la repetición, ¿no? Entonces son situaciones que también hay que considerar. También pasó anteriormente. Lo que insisto en esto que decía hoy, nunca la docencia estuvo bien paga, nunca, desde la época de Sarmiento. Lo que sí, y es que claro, nunca vamos a ver un docente que viva en una vida en miseria. Eso es. Y podrá ser o no su pero lo que quiere decir es que todavía da para subsistir. Rico no, o sea, tenemos una universidad de ley, un departamento en zona norte de Buenos Aires, olvídense. No, pero ahora estamos en el cuarto cubierto nuevo, ¿Cómo? desde el cuarto cubierto nuevo de la ruta es Ustedes no se imaginan. El docente, como usted dice, siempre queda en el medio, porque con lo que decía antes, el ataque, digamos, de los docentes de la escuela pública, de la escuela privada, por no hacer pagos, Sí. es También es complejo
rato, Enrique Pitti, cuando estaba fallecido, era un humanista, y él era profesor en castellano y literatura y latín y licenciado en letras, profesor de laboratorio promedio. Nunca ejerció como docente, pero manejaba la cuestión idiosincrática de educación, pero de niños. Y él lo decía no con humor, totalmente con humor. Y realmente hay un video que ustedes lo miran en YouTube que se llama Pitti y la educación, año 89. Hoy ustedes miran ese video y lo que él menciona y se paran a hoy, siglo XXI, año 2022, la escuela sigue estando exactamente con la misma problemática. Y con la misma problemática estamos docentes. Hay otro video que también habla de los actos escolares. No cambió nada, exactamente igual, todos igual. Estamos hablando de 30 años atrás. Imagínense cómo la escuela no acompaña a la transformación realmente. La escuela tendría que ser otra cosa. ¿Cómo? Y habrá que buscar las estrategias y metodologías. Para eso hay que sentarse a analizar unas cuestiones que tienen que ver con la estructura. Flavia distinto que en algún momento puedan leerlo, realmente es una eminencia. Flavia Telice se llama. Ella habla de dos cuestiones. Ella dice: todos los docentes hablan del facilismo actualmente. Es una persona contemporánea nuestra y está en que hace ponencias muy interesantes. Y ella dice: hablar del facilismo implica tener que definir qué fue difícil. Y yo como estudiante, siempre nosotros lo que tendemos es a pensar que lo que fue anteriormente fue mejor. Nos quedamos mirando al pasado. Nos pasó desde que Argentina, porque nunca nos pusimos de acuerdo, fíjense que en 1810. Imagínense, en 1810 fue la revolución, pero nos independizamos en el 19. Perdón, en el 16. En el 16 nos independizamos, pero no teníamos constitución. En el 19 intentamos tener una constitución comunitaria, no sirvió, nos quedamos todos. En el 26, la primera ley de presidencia, que viene de la ley de caballo, que se llama el sillón de cada vez, fue un fracaso absoluto. ¿A quién convocamos? A Juan Manuel López, quien no fue presidente, era un simple gobernador de la provincia de Buenos Aires, con tanto poder que después pasó a ser toda la congregación, totalmente negado durante la época de los militares. Por eso Juan Manuel de Rosa, los que estudiamos en esa época, no teníamos ni idea de quién era. Como ahora, en noviembre, tenemos el famoso feriado de la soberanía, tampoco, porque son héroes. Recuerden ustedes que la historia son seleccionados, los héroes de la historia son seleccionados por el poder. Hay alguien que dice: hay que ir a Susantina, a Belgrano, y hay un montón de gente que no está dentro. ¿Sí? Juan Zucuí, por ejemplo, ¿no? Que están muy despejadas. Hay otra historia que ahora se está tratando, que es una que es la conservadora y la otra que es la regresionista. Está tratando de incorporar los nuevos planes. Pero en el marco de los planes oficiales hay cosas que no se incluyen. ¿No? ¿Por qué venía? Porque estábamos hablando de que la escuela tiene que también mirar cuál es la demanda real. Y Flavia Telice habla también de esto, por eso les va a pasar a ustedes. En el nivel de educación secundaria, en las nuevas normas y en el marco de lo que establece la ley de educación nacional, no existe más la mesa antiestudiantal. Y esta es la resistencia que tienen los docentes que trabajan en el secundario. ¿Cómo que el alumno no va a ir a sufrir como sufrimos nosotros cuando éramos alumnos frente a un profesor y dos más? Porque si no hay sangre, no aprende. Es más o menos eso el esquema que tenemos de educación. Entonces no entienden lo que es el acompañamiento a la trayectoria. Creen que darle un trabajo práctico es fácil. Por eso hablamos con la vida de hablamos de facilismo, destinamos el dificilismo. ¿Qué me garantiza que sepan más? Porque puede que en ese acompañamiento a la trayectoria, que yo como docente también soy responsable y tengo que tener cierta autoridad epistemológica de decirle a un chico: bueno, hasta acá llegaste, aprobás, o tenés que seguir una instancia más. No estamos hablando de facilismo, estamos hablando de otro tipo de recorrido para llegar al conocimiento. Porque lo que me interesa es, a ver, ¿alguien sabe darle la forma del cuadrado binomio en el marco de la trigonometría? Hoy acá. ¿Alguien me puede decir? El cuadrado binomio y el cuadrado que busca el primero por segundo más el cuadrado del segundo. ¿Recuerdan
tengo que pagar 121, pero tengo 200 pesos. ¿Cuánto me da el bolsa? Y empiezo con el dedo. ¿Cuál es la competencia que tengo que tener? ¿El algoritmo cuando suma la resta o tengo que saber cuál es el valor mínimo? ¿Se entiende cuál es la cuestión? Es lo cotidiano lo que tiene que enseñar la escuela. Es lo cotidiano. Es lo cotidiano de decir, llegué acá, las buenas costumbres, la buena educación, la inclusión, la cultura, eso me lo da la escuela. Pero si yo voy a ser arquitecto, y esto lo dice Cristi también, me tienen que torturar con logaritmo y con trigonometría. O si yo voy a ser médico, me tienen que torturar con el Quijote de la Mancha, con el poema de Miocid, con el Martín Fierro. Si yo voy a estudiar otra, me va a dar el marco de la cultura general, pero no me está determinando lo que realmente yo voy a hacer. ¿Entiendes? Lo que pasa es que también hay que entender cuáles son las tres funciones de la escuela secundaria. La función propedéutica para poder seguir estudiando, estudios superiores, para el ejercicio de la ciudadanía, no puedo andar la cachetada con el otro, tengo que tener tolerancia en la escuela, de donde me enseña de las promociones que es ciudadana. Lo que pasa es que a veces los profesores de promociones que es ciudadana se matan enseñando normas jurídicas que no les sirven nada. Imagínense un chico de 13 años con todas las células acumulando, adoleciendo tener que estudiar la Constitución Nacional de Memoria Real. No sé si logran entender la lógica que quiere decir. Es un mundo totalmente distinto. No solo en la secundaria, o sea, en el nivel inicial es como que yo siempre digo, correrse un poquito, no es perder el tiempo, no es perder una mañana, pero yo prefiero trabajar en mi sala, por ejemplo, bueno, si se presentó una reunión que incluye valores, bueno, yo prefiero sentarme en eso, correrme lo que tenía ese día para hacer, porque yo sé que va a enriquecer mucho más mi grupo y acá. Pero eso cuesta muchísimo, la estructura mental de los docentes. La estructura mental de todos, porque también es Se docente. confunde que por ahí la excelencia académica tiene que ver con cosas más difíciles, y en realidad está en poder resolver los fines de la vida, como dice usted, o sea, ayudar a las personas desde chiquitas. Porque tenemos tanta intolerancia al otro, porque no trabajamos precisamente esta cuestión de los relacionamientos dentro de Por eso no hace un acompañamiento en la materia de esa es la idea. evitar el tribunal. Porque hay instancias, hay posibilidades de poder resolver antes de que haya que hacer. No se sacó todo el No es que no se sacó, digamos, está dentro de lo que está planteado. La idea es que todo funcione, esa es la idea. Por eso hacemos este tipo de talleres. Y por eso se hace devolución para que ustedes puedan presentar. Pero en algún momento hay que tomar la decisión administrativa de decir, promoción o no promoción. Pero también tiene que ver con ese compromiso del estudiante de decir, vuelvo al tiempo informe, vuelvo a revisar, yo, por ejemplo, un estudiante también se quería presentar, eso me parece muy válido. En el caso de lo cotidiano, también ayuda un montón. No solamente en el nivel, sino en nosotros, porque fíjense, tenemos estudiantes de todo tipo, en los distintos niveles, los distintos niveles. Después de cuarto grado ya no son tan inocentes los chicos, porque ya tienen otro tipo de compromiso con la educación formal. Pero un niño de 5, 6, 7 años, y no, está supeditado al compromiso y al comportamiento del adulto. Yo les digo, ¿a quién le pongo el 1? Antes era el 1, ¿a quién le pongo una nota de incumplimiento? Al nene de 6 que no trajo las palabras para poder hacer oraciones comparables en el futuro. Y no me sirve, porque como chiquito no es que va al almuerzo, después de una cita, a las 4 de la tarde, agarra la revista y se pone a recortar. Solito no lo va a hacer. Alguien va a tener que sacar de su mochila, mirar el cuaderno, ver qué está haciendo, qué tiene que hacer, recortar la palabra, buscar un sobre, poner, decirle, mira, acá está, porque todavía no va la mandar. Saca el cuaderno de la mochila y es todo un mundo también para el chico. ¿Se entiende? Es complejo. Yo siempre le digo decía a las estudiantes cuando estaba en la educación inicial, piensen ustedes que nosotros tenemos un mundo y el mundo para el niño es
es difícil también para un niño de sala de 5 querer compartir. Recuerden ustedes que si no para que queramos primero proceso docente, entonces es toda una situación y parece que enseñar el tema del compromiso, el compartir, el poder estar con el otro, el poder tolerar al otro, porque realmente el niño de sala de 4 o 5 tiene poca intolerancia, pero tiene poca tolerancia y no es que quiere prestar así nomás, porque esto es mío. Por eso cuando le dicen Micaela, le dicen Micaela, es Micaela. Tiene otra manera de pensar, otra estructura de pensar. Bien. Vamos a un recreo de 5 minutos. Bueno, vamos a hacer una de venimos y terminamos, porque no pensé que era tan tarde. Bueno,